Educabilidad. Mi nombre es Angélica Rodríguez, soy estudiante del primer semestre del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de México. Para esta oportunidad presentaré los principios y conceptos fundamentales en torno a la educabilidad, término abordado desde la asignatura Enfoques Filosóficos de la Educación, Unidad Introducción a la Filosofía de la Educación. Para hablar de educabilidad es necesario aseverar que se trata de un concepto netamente pedagógico, en el cual se involucran aspectos relacionados con la posibilidad, la necesidad, las condiciones y los límites del proceso educativo, aspectos que intervienen en la construcción de conocimiento y en la transformación misma de un individuo, procesos en los cuales se identifica una capacidad de influenciar y de ser influenciado. A esta capacidad se le denomina educabilidad. Al filósofo y pedagogo alemán Herbart se le atribuye este término, que hace referencia al modo esencial del hombre que le hace capaz del perfeccionamiento de sus capacidades y habilidades y consecuentemente le permite llegar a ser lo que es. La educabilidad es una categoría humana en la cual un individuo se hace, se forma, se transforma y genera un cambio intencional en su forma de concebir la realidad. La educabilidad tiene 5 características principales: la plasticidad, la ductilidad, es comunicativa, se vincula al ámbito antropológico y tiene una visión humana unitaria y global. A este respecto, la educabilidad tiene la condición de ser un proceso flexible, ya que le permite al ser humano aprender, ser único y alcanzar lo que se proponga. Se interesa por el hombre. En este orden de ideas, el hombre se presenta como un sujeto educable, en tanto se comunican múltiples opciones, se vale de mecanismos de apertura del ámbito del saber, pero también del ámbito relacional personal. El hombre puede crear y escribir una cultura, nos habla Fermoso. Muchos autores dicen pertinentemente que la educabilidad aborda la dimensión psicológica del hombre. Ello obedece a que el ser humano es un ser de aprendizajes, es dinámico, se adapta al medio ambiente, asimila las influencias estimulativas y las vivencias que lo enriquecen. Es así como resulta pertinente mencionar la psicología para hablar de una capacidad y potencia del hombre para abrirse a diversas experiencias, lo que se denomina capacidad óntica. Respecto a los límites de la educabilidad, hay un principio relacionado con las fronteras humanas. Ellas se interrelacionan y definen el espacio de la educabilidad. Tal es el caso de lo biopsíquico, de lo social y de lo espiritual. Recordemos que lo espiritual es la base de la educabilidad, pero también la corporeidad es la base de sus limitaciones. El hombre es educable porque inicia su vida lleno de ignorancia, olvida lo aprendido y se deteriora mentalmente. En el proceso de la vida, el ser humano va encontrando estas realidades que hacen parte de su condición humana, pero en ello se van observando también diversos deterioros. Avanzando en el tema de los límites, nos encontramos con 3 perspectivas fundamentales: lo hereditario y lo congénito, lo ambiental y la herencia y medio social. Lo hereditario y lo congénito hace referencia al pesimismo pedagógico como un medio social que determina el tipo de desarrollo social del individuo. Su constitución congénita se halla inserta en su evolución personal, es algo innato e inmutable en la persona. Entendido por la corriente genetista del siglo XX, se afirma que la educabilidad es nula, nada o poco se puede modificar, es determinada por la genética, es un esfuerzo desproporcionado respecto a los efectos conseguidos. El segundo elemento es lo ambiental. Este optimismo pedagógico nos habla que en la formación de la personalidad intervienen las causas ambientales que habrán de obrar decisivamente. Por ejemplo, la sociológica. El grupo social ejerce una fuerza moldeadora en el individuo. Se configura el individuo según el grupo. El hombre, en concreto, no tiene mérito ni culpa de sus actos, nos dice Owen. El marxismo habla por su parte que el hombre es un simple producto de las relaciones sociales. La sociedad nos hace personas y la naturaleza individuos, y es allí donde se reconoce la influencia del contexto.
Y la tercera y última es la influencia del medio social. Nos presenta una interacción entre lo genético y lo ambiental. Es la más legítima explicación del desarrollo humano. Ambos pueden permitirnos una aproximación a la explicación de la educabilidad. Hemos llegado así a las limitaciones generales de la educabilidad. Se nos habla de los condicionamientos, de la capacidad humana del desarrollo, la naturaleza del hombre y la naturaleza de la intervención educativa. Hay unas limitaciones de la educabilidad en el ser humano. Habermas nos habla de un fondo irracional de la educabilidad por las contradicciones. Hay un determinismo por la libertad, pero también una posición por la naturaleza y la cultura. Límites por la individualidad y las circunstancias, también unas limitaciones determinadas por la intervención técnica, donde se puede percibir que las limitaciones educativas provienen de la misma correlatividad básica entre el yo mismo y el mundo, y tiene también limitaciones cognitivas. El educador no ofrece al educando algo absoluto, pues el hombre es algo inacabado. La educabilidad también nos habla de lo personal, lo intencional, lo dinámico y lo necesario. Lo personal entendido como una exigencia individual e irrenunciable. Así, la educabilidad es un derecho más que adquirir conocimientos. Lo intencional hace referencia a lo otro, dirigido. El ser humano es autónomo en cuanto a ser individual, pero sufre influencias del entorno. Lo dinámico tiene que ver con una actividad, libertad y autonomía, y no es encerrada en egoísmos individuales. Lo que le rodea le influye en su construcción. Y lo necesario está ligado a la autorrealización, porque sin ella el hombre se vería privado de la posibilidad del conocimiento. A manera de conclusión personal, resulta pertinente decir que reflexionar en torno a la educabilidad es pensar en la naturaleza misma de mi actuar como docente, pues todo acto educativo está mediado por el contexto, pero también está influenciado por la esencia que cada ser humano tiene y por su capacidad para crecer, transformarse y producir conocimientos. Esos conocimientos pueden ser aplicados a la realidad, de allí la importancia del papel del docente en el aula y fuera de ella, pues definitivamente la educabilidad como proceso contextual en el ámbito educativo hace referencia a un acto racional que permite el perfeccionamiento de habilidades y potencia acciones mediante las cuales el ser humano llega a ser lo que es. Gracias.